Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Lo que vamos a ver ahora es una especie de demostración de la ley de Faraday-Lenz. No es una demostración formal, pero es una forma de tratar de entender un poco de qué se trata el asunto. Cuando nosotros hablamos de la ley de Faraday-Lenz, lo que dijimos es que existe una fuerza inducida, cuando hay un cambio, existe una fuerza inducida que se opone a ese cambio, ¿no? O sea, si el flujo aumenta, va a haber una fuerza que lo va a hacer bajar, si el flujo disminuye, va a haber una fuerza que lo va a hacer subir, porque se opone al cambio. Ahora, estamos hablando como si fuese una característica humana, ¿no? Como si hubiera un tipo ahí que no le gustan los cambios y se opone. Lógicamente que en la física no se habla ese lenguaje y hay que tratar de buscar una explicación un poco más adecuada. Entonces, yo no te voy a demostrar ahora la ley de Faraday-Lenz, pero te voy a dar un ejemplo, te voy a mostrar en este ejemplo cómo surge esa fuerza, cómo surge esa corriente inducida. Y vamos a hacer un poquito de cálculo, un poquito de cuenta, no es muy difícil. Y lógicamente es un caso particular, no es una demostración formal completa, pero te va a servir para entender de dónde viene la cosa, ¿no? Entonces comenzamos con esto. Acá tenés un conductor, esto es un conductor, y el conductor está dentro de un campo eléctrico uniforme. Estas líneas, acá ven las crucecitas que están indicando un campo que está ingresando adentro de tu pantalla. El conductor tiene electrones que están libres. Son electrones que no pertenecen a ningún ion, es como si fuera un gas de electrones que se puede mover libremente. ¿Qué pasa entonces si movemos este conductor en esta dirección, hacia la derecha, con una velocidad constante? Hacemos lo que ya sabemos, ¿sí? Los electrones son cargas, esas cargas se mueven libremente, entonces ante cualquier fuerza se van a poder mover como les dicte la fuerza. Entonces, si nosotros tenemos una velocidad hacia la derecha, yo pongo los dedos, mano derecha, vos seguramente vas a ver todo esto al revés, la mano derecha me indica mi velocidad hacia allá, me indica que el campo entra hacia acá, y eso significa una fuerza de Lorentz hacia arriba. El pulgar me está marcando hacia arriba. Vos lo vas a hacer, vas a ver que si bien mi mano está al revés, a vos te va a dar lo mismo. Ahora, esa fuerza, no te olvides, son fuerzas de las cargas positivas, no de los electrones. Los electrones van a ir hacia abajo. Quiere decir que acá se va a producir un exceso de electrones, porque todos los electrones se van a venir hacia acá, y acá se va a producir una falta de electrones, o sea, un exceso de carga positiva. Cuando hay una configuración como esta, vos ya lo estudiaste cuando viste dipolo, ¿no? Vos pusiste una carga positiva acá, una negativa acá, y viste que hay un campo eléctrico, o sea, eh, si vos pones acá una carga, esa carga no se va a quedar quieta ahí, se va a venir para acá, ¿no? O sea, acá los positivos lo van a repeler, los negativos lo van a traer, o sea, no está en equilibrio, una carga suelta no va a estar en equilibrio. Entonces se va a producir acá un campo eléctrico. Y los electrones, o sea, así como las cargas positivas van a ir hacia abajo, las cargas negativas van a ir hacia arriba. Se va a producir una diferencia potencial. El campo eléctrico produce una diferencia potencial. Entonces, en conclusión, los electrones que tienen esta fuerza de Lorentz hacia abajo van a sufrir una fuerza eléctrica hacia arriba. Y se va a terminar produciendo un equilibrio. ¿Cuándo se va a producir el equilibrio? Y cuando la fuerza eléctrica es igual a la fuerza de Lorentz, y simplificas la carga y te va a quedar esta ecuación que ya la viste en el separador de masa. Es la misma ecuación que ya conoces de antes del separador de masa, ¿no? Cuando la fuerza eléctrica es igual a la magnética. En ese caso se va a producir equilibrio. Si llega a desaparecer la velocidad, desaparece la fuerza, porque esta fuerza, esta fuerza es producto de la separación esta de las cargas. O sea, que es proporcional a esa velocidad, y es proporcional al campo. Entonces, si desaparece la velocidad, desaparece la fuerza, ¿no? Va a desaparecer la fuerza electromotriz. Hay una relación entre campo eléctrico y fuerza electromotriz, que tiene que ver con que
la diferencia de potencial es el campo por la distancia. Si no te acordás de dónde viene eso está acá. Lo habíamos hecho cuando calculamos una diferencia potencial de un campo uniforme. La diferencia potencial es la energía potencial dividido la carga. Y la energía potencial es fuerza por distancia. O sea, esa fuerza es campo por carga. Entonces, ahora si multiplicas la Q, te queda E por distancia. O sea que la diferencia potencial es el campo por la distancia, ¿no? Si el desplazamiento tiene la misma dirección, si el campo y la distancia son dos vectores que son paralelos, simplemente podemos hacer esto. Por eso, el campo eléctrico no solamente es las unidades de Newton sobre Coulomb, sino que también Volt sobre metro. Esto es te lo recuerdo por si te olvidaste de dónde viene esto que puse acá. Entonces acá puse que la diferencia potencial es el campo eléctrico que se produce por la distancia. El campo eléctrico lo acabas de tener acá. Entonces, delta B va a ser igual a E por L, va a ser igual a B por B por L. Y te quedó esta formulita. O sea, a mayor velocidad, mayor va a ser la diferencia de potencial, a mayor campo va a ser mayor, y a mayor longitud del cable también va a ser mayor esta diferencia. Bien, te pongo esta fórmula para que te la acuerdes, ahora vas a ver por qué. Si ahora, en lugar de tener una barra conductora, tenemos acá un conductor y un conductor, ¿no? O sea, todo esto es un conductor y esto también es un conductor, pero este conductor es como un riel que se puede mover libremente por esta... o sea, esto sería el riel y este sería el conductor que se mueve por ese riel, ¿no? Entonces, todo esto termina formando una espira conductora, toda esta configuración. Lo que pasa es que es una espira que puede variar su área, ¿no? Se puede mover para la izquierda y ser un área más chica, o para la derecha y ser un área más grande. Supongamos que se mueve en sentido delta, en sentido positivo de X para la derecha, con una velocidad V, y supongamos que se mueve aplicándole una fuerza. Esta sería la fuerza aplicada, ¿no? Cuando hacemos eso, aparece, como vimos recién, una fuerza magnética que lleva a los electrones hacia abajo, y eso produce una fuerza electromotriz, y esa fuerza electromotriz produce, como acaba de haber un campo eléctrico, produce una circulación de corriente. Acá va a ser positivo, acá va a ser negativo, la corriente va a circular así, en sentido antihorario. Ahora, en la barra, cuando tengamos esta corriente en sentido antihorario, cuando llegue a la barra, esta corriente va a ser hacia arriba. Ahora, si vos tenés una corriente hacia arriba, un campo hacia adentro, esto te da una fuerza de Lorentz hacia la izquierda. Por lo tanto, acá vas a tener una fuerza magnética, que va a ser esta fuerza que se produce, esta fuerza de la corriente inducida, que va a ser a la izquierda, y se va a oponer a la fuerza que te está moviendo la barra. O sea, es una especie de inercia, es como una inercia magnética, ¿no? Te está frenando, vos estás moviendo esto, y esto te lo está frenando. Nuevamente, esta fuerza aparece por este movimiento, o sea, en el momento en que esta velocidad se anula, esta fuerza desaparece. No es una fuerza persistente que va a ir hacia la izquierda y te lo va a tirar. Es una fuerza que se va a oponer a esto, ¿tá? Entonces acá ya estamos viendo un poquito cómo surge toda esta cosa. Y ahora vamos a hacer una pequeña cuenta. Vos fíjate que cuando vos estás moviendo esto hacia la derecha, si bien el campo magnético sigue siendo el mismo, el ángulo sigue siendo el mismo, todo lo mismo, el área va a variar. O sea, acá vos tenías la barra, la tenías acá, y vos tenías esta espira, y tenías este flujo magnético. Esto sería área multiplicada por campo. Cuando vos moviste esta barra y la pusiste de este lado, se te incrementó, ahora tenés un área más grande. O sea que si la barra se mueve en un tiempo delta t, se mueve un delta x, esa sería la velocidad, ¿no? V de delta x sobre delta t. El campo magnético ahora atraviesa un área mayor. ¿Cuánto se incrementó el área?
El área es base por altura. La altura no se incrementó, lo que se incrementó es la base. ¿Cuánto se incrementó la base? Y se incrementó delta X, ¿no? O sea, antes tenías L por esta distancia, ahora tenés L por esta distancia más delta X. El incremento de área es este cacho que hay acá. Este cacho es un rectángulo que tiene una base delta X y una altura L. O sea, delta área es L por delta X. Y ese fue el incremento de flujo, es B por delta área, es B por L por delta X. Si ahora nos fijamos cuánto vale el cambio de flujo en el tiempo, simplemente dividimos esto por delta t y nos queda delta flujo delta t es B por L, que no cambió, y dx delta t, pero dx delta t es velocidad. O sea que me quedó que la fuerza electromotriz que se genera, según la ley de Faraday-Lenz, que es el cambio de flujo en el tiempo, es B por L por B. Ahora, esto te tiene que resultar conocido. Lo hiciste exactamente hace 2 segundos. Es esto que está acá. ¿Tá? O sea, esa es la demostración a la cual quería llegar, donde estamos viendo cómo la ley de Faraday-Lenz en realidad te está explicando esta fórmula. O sea, que este cambio, esta diferencia potencial, la podía hacer calculado directamente con la ley de Faraday-Lenz. Y por supuesto que, bueno, si vos acá le pones a este cable una resistencia, o si considerás la resistencia del cable, vas a tener la corriente, la vas a calcular como BLB dividido la resistencia. ¿Está? Bien, eso es lo que quería mostrarte en esta pequeña charla, así que nos vemos en la próxima.